Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este BTV al Día, este repaso informativo en la pantalla de BTV. Primer programa de este mes de febrero, ya se fue enero y obviamente avanzamos con el repaso informativo como lo hacemos fin de semana tras fin de semana. Hay mucha información en ese final de enero que ya vamos a comenzar a repasar. Obviamente que la noticia que destaca en el comienzo de este 2025 es la situación de Conexión Ganadera. Bueno, se habla de pérdidas millonarias, de fraudes, de denuncias, de ganado que no existe o que murió y nunca se le dio aviso a sus productores. Bueno, obviamente que es una situación que preocupa no solo al gobierno actual, también preocupa al gobierno entrante, y ya esta situación fue derivada a la justicia, está actuando la Fiscalía de Lavado de Activos. Pero vamos a comenzar haciendo este repaso, hablando un poco sobre quiénes son los responsables de Conexión Ganadera, cuáles eran sus argumentos para invertir en esta empresa y qué fue lo que ocurrió. El negocio de Conexión Ganadera se basaba principalmente en la confianza hacia los propietarios y en los resultados que hasta el momento la empresa había brindado. Carrasco y su esposa en mayo de 2022 explicaban cómo se podía invertir en una entrevista con Emiliano Cotelo. Esto es una inversión que el mínimo es $15.000. Tenemos muchos pequeños ahorristas de 15, de 50. Ese es nuestro promedio. Entonces hace que sea muy interesante para profesionales, para gente joven, para taxistas, para gente que... Entonces es muy accesible. Ahí está. Y según el dinero que pone ese inversor, la cantidad de animales que termina teniendo. Exactamente. Son de él. Son de él. Bueno, y manejados por nosotros que velamos por el inversor y por el productor. Ahí está. El inversor no puede vender cuando él quiera, un montón de cosas al medio. En un negocio completamente desconocido, los primeros contratos tuvieron que tener un premio muy fuerte para los inversores, con tasas que más que duplican las actuales, ¿verdad? A medida de que la confianza en los inversores comenzó a crecer, empezó a aparecer más oferta de dinero y esa tasa que tal vez empezó en 18%, que no es tasa, no son beneficios, porque esto es ganadería, tengo que cuidarme siempre de no confundir a la actividad financiera con lo que hacemos nosotros, que es ganadería pura y dura. Ese beneficio fue disminuyendo con el tiempo a menos de la mitad que es el actual. Así que es a por pesar ejemplo, de ¿hoy en qué orden está ese beneficio? Hoy está en el orden del 7% y las tasas, los beneficios nuestros no se pueden comparar con lo que vos podés obtener colocando tu dinero a plazo fijo en el Banco República. Un año después, en mayo de 2023, Carrasco, en una disertación frente a inversores, explicaba por qué era un negocio tan rentable. ¿Pero qué pasa? Hoy no damos abasto. ¿Por qué? Porque esto funciona. Y estamos muy angustiados de que no demos abasto. No nos creemos la excusa de decirle a alguien que quiere invertir que lo que pasa es que no hay lugar. Si bien en varias oportunidades Carrasco mencionó que no se encargaba de lo comercial y que eso lo hacía su socio fallecido, en un evento por los 25 años de Conexión Ganadera en octubre de 2024, decía lo siguiente. Como dijo Ana, soy el vendedor, dijo Gustavo. A nosotros nos miran fijo 15 segundos y le pedimos plata. Ese es nuestro talento. Aquí estoy. Quería poner la cara. No me voy a ningún lado, eso seguro, porque yo soy el 50% de Conexión Ganadera. Y por lo tanto responsable y con una responsabilidad asumida, sin importar cuál era mi tarea en la empresa. ¿Qué quiere decir responsabilidad total? Frente a los inversores y frente a la justicia. La primera culpa que yo tengo clara y que ya asumo es la negligencia y la omisión de cosas que hicimos mal, pero con Gustavo Basso, mi socio, tuvimos un acuerdo tácito durante 25 años en que yo era el hombre del terreno, de campos que crecieron hasta 75.000 hectáreas y que me demandaron mucho de mi tiempo, como lo de armar una marca de carne, y todo eso era lo que yo sé y sabía hacer. Él tenía una habilidad comercial indiscutible,
y el manejo de las finanzas. Yo sentí la obligación legal de ir a un concurso. Eso creo que ya es bastante inevitable, pero no les puedo garantizar que ese concurso no es para erosionar los activos que respaldan, sino para todo lo contrario. Yo dejaré el pellejo para que esta solución que se tome, o este camino que se siga por parte de los inversores, pueda llegar al mejor fin posible, pero me interesa la cristalinidad que tienen que tener, y por eso en mis prioridades está tener esa auditoría jurídica o de la justicia con el caso. Se han presentado varias denuncias con respecto a la situación de Conexión Ganadera. Esas denuncias fueron asignadas en primera instancia por la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía a la Fiscalía de Delitos Económicos de primer turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado. Sin embargo, una de las integrantes del equipo de Machado, una fiscal, un familiar suyo, ha sido damnificado en esta situación, es una presunta víctima de esta maniobra, y en función de eso se solicitó un derecho de abstención a la fiscal de corte, a subrogante, la doctora Mónica Ferrero, el cual fue concedido por la fiscal de corte, y por lo tanto el caso pasa a ser investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, que es, por resolución establecida de antemano, digamos, previamente, es quien subroga la Fiscalía de Delitos Económicos. En función de eso, les hago un resumen de la situación de los fondos ganaderos, porque son varias situaciones. La situación de la RARTE, que fue las primeras denuncias que se presentaron, están siendo investigadas por la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del doctor Machado, y la situación, las denuncias con respecto a República Ganadera y Conexión Ganadera van a ser investigadas por el fiscal de lavado de activos, el doctor Enrique Rodríguez. Por supuesto que preocupa el hecho de que acá se está afectando el ahorro nacional, muchos ahorristas, miles de ahorristas que pueden estar damnificados de algo que le pega colateralmente al Ministerio de Ganadería, en el sentido que acá lo que tenemos que preservar son dos cosas: es el ahorro nacional y preservar la salud financiera de los ahorristas que han confiado en un sistema de inversión, y por otro también las fuentes de financiamiento del sector agropecuario, que son legítimas, genuinas. Yo creo que el impacto sobre el sector agropecuario es bajo, relativamente bajo, porque en realidad se discute hasta si estas inversiones repercutían en el sector agropecuario o no. Eran actividades productivas, pero más bien en actividades que rozaban más lo financiero. Y claramente definir que las competencias del Ministerio en esta materia son básicamente las competencias del Sistema Nacional de Identificación Ganadera y también de los aspectos sanitarios. Hoy lo que tenemos que preocuparnos es, y obviamente pasarán en la dilucidación de estos temas a la órbita judicial, de preservar, porque estamos hablando de una inversión con animales vivos, y por lo tanto los aspectos de sanidad, de bienestar animal, de los cuidados y del movimiento de los ganados son los que estaremos atentos a dar respuesta a lo que disponga la justicia. Ese cuento que el negocio entre el privado y el Estado no te meta es un cuento que yo personalmente no comparto. Vos vivís en un Estado de Derecho, en una comunidad en la cual tiene normas. Así como yo deposito dinero en un banco y tengo un respaldo del Banco Central, este tipo de inversiones que además eran públicas, con propaganda pública, con intereses muy atractivos y que la gente no tiene por qué conocer cómo es el negocio, porque en realidad este negocio nunca dio el 9 el 10%, esa es la realidad. Hoy lo conversamos con Mato, no lo hemos conocido en la historia del país. Bueno, algo nos pasó, y la idea esta de que ahora el ministro actual está conversando con el Banco Central y dejar algo para adelante me parece muy bueno, porque creo que esto va a tener que tener un tratamiento legislativo. Y esto no hay que ni encauzarle a un gobierno ni a un organismo. Yo creo que al Banco Central le pasó un elefante por delante y a los legisladores también. Pero usted dijo en su momento que esto era asimilable o parecido a la corrida bancaria de la crisis del 2002. ¿Es tan así? Porque Matos le quitó ese peso tan fuerte. Bueno, lo dice, sáqueme a mí porque no soy un especialista en este tema, pero vamos a agarrar al presidente de la Bolsa de Valores, que dijo que de acuerdo al nivel de damnificado era similar a una corrida bancaria. O sea que muy errado no estaba. Yo le dije por sentido común, por el efecto de contagio que tiene, ¿no? Capaz que
en términos genéricos no fue bueno el ejemplo, porque bueno, con eso todos quedamos... Porque se puede crear alarma. Alarma que no corresponde. Es una empresa que no tenía información de calidad ni suficiente ni para la interna ni para afuera. Es decir, los inversores jamás vieron en 25 años un balance de la empresa, jamás vieron un informe de situación de cómo estaba la cosa, porque bueno, la empresa ni siquiera los hacía para información interna. Había un manejo absolutamente discrecional del dinero, a tal punto que plata que los inversores ponían para la compra de ganado a nombre de ellos y operaciones ganaderas muy concretas, terminó yendo para financiar operaciones del frigorífico de la familia Basso. Entonces, sí, plata que el contador dice hoy está porque la familia Basso la pone sobre la mesa, pero en definitiva muestra cómo se manejaban las cosas a la interna sin mucho control y sin nada de transparencia. Dicho esto, ¿qué es lo que hace que la plata desaparezca? A lo que llega este informe y el contador Basso Giovio, es que hay elementos suficientes para entender que estas pérdidas tienen que ver con la operativa en sí mismo, de que la operativa generó pérdidas en particular durante el año de sequía, pero luego también lo que señala es que los rendimientos del sector ganadero y de esta actividad en concreto no alcanzaban para cumplir con las promesas que hacía la empresa de una rentabilidad de un 7, 8, 9% anual. Es decir, no alcanzaba con la operación legítima de la empresa para pagar los intereses. Entonces lo que pasó es que se utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar los intereses y el capital de los inversores anteriores. Eso es lo que se le llama un esquema Ponzi, en el cual no es el negocio en sí al que se le promete que entra al inversor el que va generando la ganancia, claro, sino que es nada más que el flujo de plata que entra por nuevos inversores hasta que dejan de entrar nuevos inversores y los últimos en estar adentro son los que terminan perdiendo. Eso es lo que pasó y eso es una suerte de estafa, porque se le prometió a la gente que con su plata se iba a hacer una cosa y en realidad se estaba haciendo otra totalmente desviada distinta. Para hacia otro lado, totalmente. Y con este panorama, Fede, ¿qué se puede llegar a hacer o cuál es el panorama más viable? Se habla del concurso de acreedores, como en estas oportunidades sucede. Giovio decía en su presentación que se necesita ya que la empresa entre en concurso de acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Que judicialmente tiene que decir, miren que no podemos pagar las obligaciones que tenemos. Y el marco legal lo que asume es poner un síndico dentro de la empresa, es decir, alguien que se encargue, apartar a la gerencia y poner a alguien que se encargue de administrar esta situación, porque una empresa que no puede cumplir con sus obligaciones es inviable en este momento. Entonces se pone a alguien que se encargue de administrar lo que hay, llegar a un acuerdo con los acreedores, que en este caso son los propios inversores, y ver cómo se sale de esta, pero se sale de esta no con la gerencia actual, con Carrasco, con la familia Basso adelante de la empresa, sino con un síndico que no tenga nada que ver y no tenga ningún interés concreto dentro de la empresa y de lo que pasó hasta ahora. Por eso es fundamental eso. Y después hay dos caminos. Un camino es liquidar todo lo que hay, que son unos 150 millones de dólares, liquidarlo, repartirlo y que a cada uno de los inversores le toque lo que le toca, que va a ser significativamente menos de lo que puso. Claro. Ese es el primer camino. El segundo camino, que lo plantean tanto Carrasco como Giovio, es la posibilidad de, con lo que hay, que es ganado, que son tierras, que son arrendamientos, que son contratos con frigoríficos, que es incluso una línea de una marca de carne, que es Stradivarius, contratos con el exterior de venta de carne hacia Estados Unidos. Es decir, hay todo un valor de la propia empresa que puede transferirse a una empresa nueva que no tenga deudas y convertir esas deudas básicamente en participaciones en esa empresa. Bueno, ahí tenían parte de este análisis que hacía nuestro periodista especializado en economía,
Federico Comesaña, como para bajar un poco a tierra sobre qué estamos hablando, porque obviamente son cifras muy importantes de dinero, han surgido muchas versiones al respecto. Obviamente que el tema va a seguir en agenda porque ahora comienza a trabajar la justicia. Yo ahora los voy a invitar a hacer nuestra primera pausa. Ustedes no se vayan, que este BTV al Día recién comenzó.